llévate esto, María Alejandra. Ay, acércate ahí, María, que te voy a dar una por tu guarda, porque la puedes, así no te va a, porque no se puede, no la puedo, la puedo. Aquí son celosas, entonces, adiós, mi amado, conseguí 240 pequeños 20 por $1. ¿20 por $1? ¿Entonces qué? Pero igual no me compré. ¿Sabes que la señora cumpleaños el viernes? Por él, igual. Yo justamente le encargué a la señora, pero mira, tú le invitas ese dedo. Mamá, ¿cuál es el que te puyaste con el pescado? Yo como una vaina de pescado. Mañana de clase. Mañana no. Mira, viste que dice caso. Ahora lo que necesito es mover. Voy a ver si este fin de semana ya lo veo. No, pero está así. Está la de está pasando todo. No, digo que te venga a ay, esa la estoy comprando. La estoy comprando fiado. Ah, no, la voy a dejar ahí porque tú sabes que. Chao, amor. Sí, mañana yo no tengo clase. Hasta huele rico. ¿Qué qué? ¿De Wi-Fi? ¿Por qué? No, chamo. Yo me meto, tú métete en la página aparte. Bueno, ya diga. Mira cómo queda. Mi hermano, sí, estoy en clase. Estoy en clase. Estoy esperando que ella se meta. Tú si eres acuérdate que mamá hay que comprarle medicina, ¿oíste? De loquito. Bueno, pero perfecto. Mira su papel. El papel, porque te digo, hasta que la cédula
Pero ese es para ellos. No, claro, no una cédula. Bueno, de todos caímos en la misma corrupción porque nos interesa. Ok, ok, chicas, ya están en la sala. ¿Me escuchas, Gladys? Yo escucho perfecto. Perfecto. Gladys, no sé, debe estar conectándose ahí. A ver. Ya sigo. Sí, vale, me di cuenta que le puse la fecha que no era yo. Ay, Dios mío, estaba dormida anoche cuando lo hice. Bueno, menos mal que logramos entrar otra vez al mismo enlace. Sí, no, no se preocupe, eso pasa con estas cosas. Bueno, entonces les decía nos quedamos por aquí. Un poco de la historia, ya les hablé, y que en la actualidad los dos procesos más importantes que nos corresponde a nosotros trabajar entonces es el de codificación y decodificación, o es decir, cómo se produce el lenguaje, cómo el niño se codifica, se da a entender con los demás, procesa esa información y cómo la comprende. Entonces, como docente, en lo que se refiere a la psicolingüística, vamos a insistir en este conocimiento, porque conociéndolo podemos entonces eh, analizar el lenguaje del niño, podemos ayudarlo a desarrollar, podemos utilizar estrategias para llegar mejor a el proceso de aprendizaje de ellos. Entonces, vamos a insistir en la codificación del lenguaje y en la decodificación en los diferentes, vamos a ver 5 corrientes, 4 corrientes, y allí vamos a dar cuenta, vamos a estudiar esto y cómo lo vamos a aplicar en la escuela. Pues. Ahora, si vemos desde el punto de vista de influencia interdisciplinaria, vemos que la psicolingüística se ha alimentado de otras disciplinas eh, teóricas y aplicadas, no solamente del lenguaje, o sea, aunque hablemos del lenguaje y hablemos de psicología y de lenguaje, no solamente son ellas, de hecho, eh, la psicolingüística y el lenguaje también, su base fundamental es la biología, la neurociencia, o sea, y hoy actualmente hablamos de neurociencia, pero años atrás hablábamos era de la biología, porque al final de cuentas, el lenguaje solamente se puede producir en la raza humana porque tenemos esta estructura biológica. Por lo tanto, si no existe esa capacidad, esa potencialidad de desarrollarla, no la podemos ni que la estimulemos. Por eso, los educadores, los psicólogos, aunque no somos ni neurólogos,
ni somos especialistas, tenemos que conocer con bastante propiedad o saber al menos distinguir de que dónde se da ese proceso de lenguaje en nuestro cerebro. Hoy en día ustedes saben que la neurociencia ha llegado a localizar en cada parte de nuestro cerebro, gracias a Dios por todos estos estudios de resonancia electromagnético, de electroencefalografía, de respuestas en la piel, de tomografía, hemos logrado determinar con exactitud eh, milimétrica cuáles son eh, esas neuronas, esas bases cerebrales, esas arterias, esas cisuras que tiene el cerebro y las diferentes producciones de hormonas y de citocinas que produce el cerebro, nosotros sabemos ya con exactitud dónde se localizan las localizaciones cerebrales que afectan el lenguaje y la función psicolingüística del ser humano. Y aunque nosotros no seamos los especialistas, tenemos que saber que si eso está afectado, obviamente, va a interferir en este proceso, va a estar afectando, y es por eso que nosotros también tenemos entonces que distinguir, conocer, saber, porque en el aula se nos presentan estos niños con cada vez con mayor frecuencia, por miles de cosas, vamos a decir, hasta por la evolución de la raza humana, por la especificidad con que llegamos hoy al conocimiento, existe entonces mayor diversidad de sintomatologías asociadas al lenguaje, que los docentes somos capaces de detectar en el aula, aunque sí no saber con frialdad diagnóstica, pero sí sabemos, como decía Glay, algo está sucediendo. Y ese algo está sucediendo, tenemos que cada vez también conocerlo con un poco de propiedad para poder incluso, acuérdense que nosotros somos agentes de cambio, para incluso tenemos que trabajar con los otros colegas, tenemos que trabajar con los padres de esos niños, tenemos que trabajar con los niños mismos, con los compañeros, con la comunidad que los juzga si hay inconvenientes o deficiencias. Entonces nosotros tenemos que saber que la psicolingüística tiene una base biológica y no solamente conocer, no solamente, sino también tenemos que adentrarnos en ella, tener propiedad de conocimiento, saber hoy en día qué es neurociencia, qué es la cisura de Broca, qué se produce allí, en qué parte de nuestro cerebro se encuentra el asiento del lenguaje, donde se produce la afasia o esa dificultad para articular palabras, en qué parte del cerebro. Eso lo tenemos que conocer, porque nosotros somos agentes de cambio y tenemos también que educar en relación a eso. Entonces, la psicolingüística tiene esa base biológica, el lenguaje, que es importante conocer, pero no solamente importante, sino que es su raíz. La psicolingüística también, por supuesto, recibe información o se ha enriquecido de todo lo que es el conocimiento de la psicología teórica, de las diferentes concepciones, las diferentes aproximaciones de la psicología, tanto experimental como cognitiva, de las diferentes corrientes de pensamiento psicológico, básicamente de la psicología experimental y de la psicología cognitiva, pero también ha habido muchas construcciones, como por ejemplo las teorías que nosotros vamos a ver, ¿ok? Pero eso sucede dentro de una cultura y un contexto específico, como decía Vygotsky, que yo sé que ustedes lo han escuchado en diferentes asignaturas, ruso, que decía que no hay
todo proceso educativo, todo proceso de aprendizaje, todo proceso de desarrollo se da dentro de un contexto y que no es lo mismo educarse y aprender en una sociedad africana que en una sociedad rusa, porque la cultura, el medio, las personas con las que se circunda esa persona que está aprendiendo, pues van a tamizar ese proceso o van a filtrar, van a influir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, la antropología y la sociología, en tanto estudia estas culturas y subculturas, está influenciando pues en la psicolingüística, en la psicolingüística del ser. Y la antropología, porque resulta que esto no es un desarrollo rápido, es un desarrollo antropológico de años y años de la humanidad, desde que el Homo sapiens se erige y empieza a comunicarse con sus semejantes. Desde ese momento comienza también una evolución de la forma de interpretar el lenguaje y de la forma como eso influye en su pensamiento o cómo lo intercede para que él crea pensamiento. Entonces, también la antropología nos permite acercarnos al fenómeno, a la actualidad psicolingüística a través de estos estudios, vamos a decir así, de años y años de evolución de la raza humana. Y por supuesto, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el estudio del lenguaje, de la lingüística, se asocia también a la psicolingüística, porque obviamente la psicolingüística estudian lo mismo, el lenguaje, pero desde diferentes puntos de vista, como dijimos, estamos estudiando el lenguaje en subsistemas diferentes. De modo que la psicolingüística tiene una interdisciplinariedad muy rica. Hoy en día existen más disciplinas y variables que afectan, no solamente estas son las tradicionales, pero hoy pudiéramos hablar, por ejemplo, de la influencia de los TIC, de ¿dónde no ha influenciado las nuevas tecnologías? ¿Dónde? ¿En dónde no ha influenciado? Ustedes me dirían hoy que las redes sociales y los medios de comunicación actuales, pues inciden tremendamente en la forma como la persona procesa el lenguaje. Entonces, también estamos hablando entonces que las nuevas tecnologías, los TIC, influyen también, están influyendo forman parte de esas disciplinas que tienen que ver hoy en día con la psicolingüística. Entonces, vemos pues que la psicolingüística es una disciplina que recibe información de muchas otras y que se asocian muchas otras disciplinas para realmente comprender ese proceso de codificación y decodificación de la información en. Ahora, ¿cuáles son las áreas, ojo, que tendríamos que enfatizar en el niño o en el estudio en la educación? Bueno, primero, las áreas de la psicolingüística podríamos decir que son, primero, la producción. Cómo la información que alguien desea expresar se transforma en onda acústica, señas o caracteres escritos. ¿Okay? Es decir, cómo se hace esa expresión del lenguaje. Ese es uno de los estudios donde se aboca la psicolingüística. El otro sería cómo una señal acústica o visual
es interpretada verbalmente por un oyente, usuario, lector. Fíjense, todo esto tiene que capturarlo el docente desde el punto de vista del estudio de la psicolingüística. Por eso les decía que tenemos que saber de todas esas disciplinas que imparten, porque si yo no sé, oye, mira, ¿será que este niño que no quiere hablar, será que no quiere hablar o que no puede hablar o que no entiende el habla? O sea, tengo que ver cómo se produce esas señales, eh, o bien sean orales, o escritas o de otro tipo de señales. Cómo el niño interpreta, cómo las comprende, cómo las adquiere, cómo adquiere esa destreza, cómo un niño de 1 año y medio hoy se levantó diciendo nuevas palabras. ¿Cómo las adquiere esa destreza? ¿Qué pasó antes? ¿O cómo se hace el proceso? ¿Y cómo se da la posibilidad de trastorno? ¿O es algo transitorio o permanente? Si se da, si se presente. Hasta eso tenemos que estar presentes los maestros. Tenemos un niño primer grado, 5 años, 6 años, y ese niño deja de comunicarse. Hay muchas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Es permanente? ¿Es transitorio? Hay otras manifestaciones emocionales al lado de eso, o es típicamente articular, es decir, el niño no lo puede hacer, no la puede articular. Entonces, todas esas son áreas de estudio de la psicolingüística, que el docente tiene que estar alerta, captar las señales, saber que existe y de alguna forma también eh, eh, vamos a decir, conocerlas. Por supuesto, quizás uno de los elementos más importantes es el pensamiento. ¿Qué rol desempeña el lenguaje en el pensamiento? En este sentido, contribuye al ámbito antropológico cognitivo, la filosofía del lenguaje y el desarrollo de argumentos. También da cuenta de las diferencias que se establecen en otras lenguas con relación a nuestras formas de pensar. Es decir, hay que hacer una interpretación, ¿verdad? De la evolución, de la parte evolutiva, la parte interpretativa del lenguaje, el desarrollo de los argumentos, que sería el resto de los subsistemas del lenguaje que se estaría manifestando, ¿verdad? O impactando en la producción del pensamiento. Decíamos que si un niño tiene mayor nivel de vocabulario, léxico, probablemente tenga mayor posibilidades, ¿verdad?, de desarrollar pensamientos más precisos, porque maneja los conceptos. Entonces, es importante pues saber como docente que todo esto está allí repercutiendo, incidiendo significativamente. Y por supuesto, hoy en día no podemos abandonar, o mejor dicho, tenemos que abrazar, no es que no podemos abandonar, es que tenemos que abrazar el concepto de todo lo que significa la arquitectura. Y cuando hablamos de arquitectura es el diseño cerebral del lenguaje,
Ujú. El procesamiento de la información, cómo se da, las diferentes teorías de procesamiento de la información y por supuesto el conocimiento, la arquitectura del cerebro, lo que nos da, dónde, cómo se da esa sinapsis en estas áreas para detectar posibilidades. O sea, el docente tiene que estar claro de que existen diversidad de psicopatologías. No puede ignorarlas, tiene que asumir ahorita, porque él es el primero que está en contacto con el niño allí. Y justamente el que puede detectar inicialmente con mayor capacidad y para eso pues está llamado a esta formación. Porque cuando entra el psicólogo, cuando lo remite, el psicopedagogo, cuando lo remite, los papás desconocen. Entonces, el rol del docente allí es impactante en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Esta sería, vamos a decir, la introducción de la psicolingüística como asignatura, como información que tenemos que manejar como docentes. Ahora nos vamos a acercar a ver esto desde diferentes maneras, corrientes, formas de pensar de teóricos, cómo cada uno piensa. Unos pensarán que lo aprendemos por madurez, otros por aprendizaje social, por modelamiento, otro porque tenemos unas capacidades innatas que nos permiten transformar la información, en fin. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver esas posiciones más, no todas, porque hay infinidad de psicólogos y psicolingüistas, pero por lo menos los autores más relevantes. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, dudas muchas, estoy segura. Esto es justamente para eso, para Sí. fomentar en ustedes la necesidad del conocimiento. ¿Por qué tienen que hacer? ¿Por qué tienen que aprender psicolingüística? Claro. Esa es mi función hoy. Preocuparlas por la psicolingüística. ¿Por qué tenemos que estudiar como docentes? Claro. Entonces, pues, pero vamos a ir avanzando. Ya sabemos cuando, contrario a la semana pasada, oye, porque es importante, cómo lo podemos, porque es importante para el niño, el tremendo impacto que tiene la función docente en el desarrollo de ese hombre futuro, si se detecta a tiempo situaciones de procesamiento de su lenguaje y de su pensamiento, de su codificación y su decodificación. Y el que estamos llamados como docentes realmente a incorporarnos en el conocimiento moderno, actualizado del tema, para poder realmente decantar, ayudar en esta situación que ustedes saben como maestros de aula que cada vez es más frecuente, por muchas razones. Hasta, bueno, pero a veces razones obvias, a veces, bueno, históricas, sociales, económicas, en fin, bueno, pero que se da, que lo vivimos y que tenemos que saber manejarlo y decantar. Entonces, chicas, preguntas, dudas, quejas o reclamos. No hay. No, profe. Ok, entonces fíjense, tenemos la tarea. Yo no me
no tengo aquí fijado lo que viene, pero sí puedo decir entonces que espero las tareas de esta semana hasta el Seguro. domingo y que vayamos. Y bueno, ya para la próxima semana, igual que en esta, yo les paso el día más o menos martes o lunes en la noche o martes, les paso el enlace para la próxima clase. Súper, profe, sí. Yo estoy atenta. Esto es como lo que yo llamo un quiebre cognitivo, porque de pronto uno como que la información la quiere ir asimilando en el mismo momento que usted la va explicando y uno después es que como que lo puede comprender, pero Exacto. no, agradecida por el tiempo y Bueno, ahí voy a estar atenta. ok, Mar. Entonces estamos pendientes. Aprendiendo Qué bueno cada que, día más. bueno, bueno, Gladys, espero que haya sido para ti significativo la información de hoy y bueno, un placer también conocerlas a ambas. Entonces estamos Gracias, igualmente. Gracias, profe. Feliz noche, que esté muy bien. igualmente. Igualmente. Feliz noche para las dos. Ok.